Usurpación. Bueno, consejos y recomendaciones para lograr la recuperación del inmueble. Para quienes no me conocen, mi nombre es Santiago Irizarry, yo soy el creador de esta academia y como digo siempre, yo la verdad que no creo mucho en los currículums, pero entiendo que todo aquel que realice una presentación y más aún cuando durante la misma va a realizar recomendaciones profesionales, mínimamente tiene que presentarse. En lo personal lo que puedo decir es que soy abogado litigante, que ejerzo la profesión en el ámbito penal desde hace ya 10 años, de manera ininterrumpida, vivo de mi profesión, pero a su vez he desarrollado a lo largo de todos estos años diversas labores o actividades en el mundo académico. Yo soy docente universitario, soy secretario de investigación también en el mundo universitario, he dirigido variados proyectos de investigación científica, todos vinculados con el derecho penal y procesal penal. He publicado más de una docena de artículos de doctrina en diversas editoriales o revistas jurídicas. He publicado también algunos libros, dicho sea de paso, en las editoriales jurídicas más prestigiosas de este país. He dado aproximadamente unas 50 conferencias, tanto en el ámbito nacional como en el extranjero. Soy especialista en Derecho Penal por la Universidad de Belgrano desde el año 2014 y magíster en razonamiento probatorio por las universidades de Girona, España y Génova, Italia. Al día de hoy estoy realizando el doctorado en Ciencias Jurídicas en la Universidad de La Plata. Justamente la academia es una academia de formación profesional que he creado que tiende a unir mis dos pasiones, la academia y el ejercicio profesional. Dicho esto, la idea de esta clase es poder abordar esta temática que entiendo que es de interés para todo abogado litigante, en tanto en algún u otro momento del ejercicio profesional ha recibido o es probable que reciba a una persona o un cliente que se presente en el estudio y que manifieste haber sido víctima de una usurpación, ¿sí? O haber sido despojado de la legítima propiedad que detenta sobre un inmueble. Esta clase lo que pretende no es abordar el delito de usurpación desde el plano teórico, sino más bien desde el plano práctico, ¿sí? Dar recomendaciones o consejos de trabajo. ¿Consejos para qué? Bueno, consejos para optimizar las posibilidades de lograr una pronta recuperación del inmueble. Como pongo aquí, yo acá no tengo una fórmula mágica o una receta milagrosa que va a garantizar un resultado. Yo lo que voy a hacer acá es hablar un poco de mi expertise, de mi experiencia más concretamente, eh, y de lo que yo he visto a lo largo de estos años y de lo que a mí me ha dado resultado. Nosotros como abogados, ante esta problemática, ¿sí? Es decir, la usurpación o la ilegítima pérdida de la tenencia que uno detenta sobre un inmueble, tenencia o posesión, tenemos dos vías o dos alternativas para trabajar. O vamos al fuero civil y presentamos, por ejemplo, una acción reivindicatoria, o vamos al fuero penal. Interponemos una denuncia concretamente por el delito de usurpación, artículo 181 del Código Penal. Ahí es donde está tipificado. ¿Qué pasa? El ir al fuero civil, lamentablemente, es ir a buscar la solución a largo plazo. Y quizás la persona que nos viene a ver al estudio, quizás no, muy probablemente, no quiere una solución a largo plazo. El fuero civil tiene varias notas características, entre ellas la rigurosa formalidad, en lo que hace al cumplimiento de diversos actos procesales, presentación de la acción, traslado, verificación del estado de la, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, un montón de actos procesales que inexorablemente tenemos que cumplimentar hasta lograr solucionar el conflicto, en contraposición a lo que ocurre con el fuero penal, que es un fuero que en su etapa inicial se caracteriza por la informalidad y, a su vez, por la obtención de una posible solución rápida. ¿Cómo es esto de una posible solución rápida? Bueno, esto surge como consecuencia de algunas normas que existen en las diversas legislaciones procesales. Yo aquí cito dos, pero la realidad es que las legislaciones procesales habitualmente suelen contemplar estas normas o normas muy similares. Artículo 238 bis del Código Procesal Penal de la Nación, artículo 231 bis del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires. Estas normas básicamente, es decir, estos preceptos normativos, lo que nos dicen es que en determinadas circunstancias y cuando estemos realizando una investigación criminal por el delito de usurpación, el magistrado, ¿sí? Interviniente, es decir, el organismo jurisdiccional,
se encuentra facultado para decretar el lanzamiento, es decir, el desalojo, para que todos se entiendan. Y consecuentemente, restituir al legítimo tenedor o poseedor esta posesión o tenencia que había perdido, como consecuencia de la comisión del delito. No todas las legislaciones procesales tienen esta norma explícita, pero aquellas que no los tienen, la reconocen, es decir, esta facultad o esta prerrogativa que tiene el organismo jurisdiccional para decretar el lanzamiento o el desalojo, es lo mismo, de manera tácita, es decir, implícitamente lo reconocen. ¿Cuándo? Cuando habitualmente hacen mención a cuáles son los derechos que le asisten a toda víctima de un delito. Entre estos derechos, por lo general, se hace mención a hacer cesar los efectos del delito. Y justamente este sería el caso, lograr la obtención o la recuperación de aquella tenencia que uno ha perdido. Entonces, si esta norma no está explicitada, no se preocupen. La medida cautelar, estamos hablando de una medida cautelar, implícitamente está reconocida. Y más aún en estos tiempos donde existe una ampliación notable de aquellos derechos que tienden a salvaguardar justamente o que tienden a tutelar a la víctima. ¿Sí? Ahora bien, sin perjuicio de el deber ser y de las potestades que uno tiene en lo que hace a las eventuales peticiones que puede realizar, en este caso petición para la recuperación del inmueble, uno tiene que tener en cuenta el contexto en el cual estamos desarrollando nuestras labores como abogados. Y la verdad que este contexto es un contexto bastante difícil. ¿Y esto por qué? Porque la realidad del fuero penal es que es un fuero que está absolutamente colapsado, en algunas provincias más que en otras. ¿Sí? Por ejemplo, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, es un fuero que está notoriamente colapsado. Que la cantidad de denuncias que entran a las fiscalías, la verdad que es prácticamente increíble. Y como consecuencia de ello, las causas penales no tramitan como deberían tramitar. ¿Qué pasa en el caso de la usurpación? Que cuando uno interpone una denuncia penal por este delito, a veces lo hace pasando por alto algunas cuestiones que no debería pasar por alto, luego vamos a hablar de ello, y justamente este déficit en la presentación que uno realiza, es decir, este déficit en la denuncia que uno presenta, trae como consecuencia o el desistimiento o el archivo de la denuncia presentada. Desistimiento o archivo dependiendo de la legislación que estemos aplicando. ¿Sí? La consecuencia es una u otra, los efectos son los mismos. En consecuencia, presentamos una denuncia que no tiene tramitación. En otras palabras, el fuero penal nos cierra la puerta y lo que nos dicen, en algunos casos de manera explícita, en otros de manera implícita, es: señor, vaya a litigar al fuero civil, a mí no me moleste. Este es un problema que no tiene relevancia penal, o por lo menos que no la tiene conforme como usted me lo vino a plantear. Y de eso es lo que quiero hablar. Nosotros, en el ámbito penal, como mencionaba, vamos a tener dos grandes escollos, es decir, eventuales problemas u obstáculos que tenemos que sortear. El primero es intentar que la causa tenga tramitación. Tenemos que evitar que nos archiven la presentación, o si se quiere, la causa, ¿sí? Que nosotros hemos iniciado mediante nuestra denuncia. O que decreten directamente el desistimiento, que son facultades que tiene, dependiendo de la legislación aplicable, el Ministerio Público Fiscal, por ejemplo. Entonces, lo primero que tenemos que lograr es que la causa tramite, que se le dé trámite. ¿Mm? Y en segundo lugar, que ese sería el objetivo número uno, diríamos, y lo que realmente pretendemos, y que nuestro cliente pretende, es lograr que se decrete el lanzamiento, en otras palabras, lograr el desalojo de los ocupantes, o la restitución del inmueble a nuestro cliente, al legítimo poseedor o tenedor. Pero claro, esto no es sencillo. Y más aún en estos últimos tiempos, donde justamente
el colapso al cual hoy hacía referencia es aún mayor que en otros tiempos pasados. Para nosotros poder actuar debidamente y optimizar, ¿sí?, las chances para recuperar el inmueble, inexorablemente tenemos que tener ciertos conocimientos en lo que hace a la cuestión teórica. Esto es algo necesario. Y yo eso es lo que ahora pretendo explicar en la primera parte de esta presentación, aunque no se asusten, de manera muy sucinta, clara en lo posible y rápida también, ¿sí? No nos vamos a adentrar en los tecnicismos y en el detalle. La cuestión es la siguiente: el delito de usurpación se encuentra preestablecido, es decir, reconocido, consagrado en el artículo 181 de nuestro Código Penal. ¿Qué nos dice este artículo? Lo siguiente: el que por violencia, amenaza, engaños, abuso de confianza o clandestinidad despojare a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real constituido sobre él, sea que el despojo se produzca invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a los ocupantes, tendrá una pena de prisión. ¿Sí? Esa es la consagración del delito. ¿Sí? Este es el tipo penal que aquí yo les presento. Nosotros lo que pretendemos, ¿sí?, con nuestra actuación profesional es dejar en evidencia que el comportamiento de este individuo al cual estamos denunciando se corresponde en un todo con este tipo penal y que todos los requisitos o elementos integrantes de este tipo penal se dan en este caso concreto en el cual nosotros tomamos intervención. ¿Sí? Si nosotros tuviéramos que explicar, ¿sí?, o desgranar este delito, por decirlo de alguna manera, si tuviéramos que explicarlo en partes, yo haría lo siguiente. Primero y principal, la siguiente aclaración. Aquí no se protege al propietario. Este es un error grosero. En muchos casos del cliente, desconocedor del derecho, pero en otros, y esto es lo grosero realmente, por parte del abogado. El abogado, y en muchos casos el abogado civilista que intenta adentrarse en el fuero penal para obtener una pronta restitución del inmueble, confunde a quien se está protegiendo en el ámbito penal. El ámbito penal no protege al propietario, es decir, aquel individuo que detenta el derecho real de dominio sobre el inmueble. No, 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 no. El derecho real no protege a este individuo. Puede protegerlo, sí, pero no necesariamente. A quien realmente se protege es al tenedor y o poseedor. Es decir, al individuo que está legitimado por nuestro ordenamiento jurídico a estar adentro del inmueble, ¿sí? Que no necesariamente es el propietario, aquel individuo que figura en el registro como titular del inmueble. Para explicarlo con un ejemplo, puede ser víctima del delito de usurpación el locatario, aquel individuo que está alquilando un departamento y justamente es despojado de esta tenencia por otro individuo. El locatario no es propietario, justamente por eso es locatario. Pese a ello, es víctima de este delito. Entonces, ¿por qué hago esta aclaración? Porque a veces uno se centra mucho en intentar acreditar que uno es propietario. No, no, eso es lo de menos. Lo que uno tiene que acreditar es que legítimamente, en orden al plexo normativo vigente y aplicable, uno está autorizado a estar adentro de ese inmueble. Eso es lo que uno tiene que acreditar. Y que uno, dicho sea de paso, esto es fundamental, estaba en posesión de ese inmueble o tenía la tenencia de ese inmueble, por ejemplo, en el caso del locatario. ¿Sí? Es decir, no solamente tengo que acreditar que yo estoy legitimado a ocupar el inmueble, sino además que yo lo estaba ocupando. ¿Sí? Hay una pequeña excepción que tiene que ver con aquel caso del individuo que usurpa manteniéndose en el inmueble, que luego lo vamos a ver, ¿no? Pero en principio me refiero al típico caso de usurpación. Ahora bien, lo que tenemos que acreditar, es decir, lo que hay que probar y fundamentalmente hacer mención en la denuncia, es el despojo. Es el despojo. Este despojo, es decir, esta pérdida de la legítima tenencia o posesión, se puede dar de tres maneras. Nosotros tenemos que hacer mención a una de esas. La primera es el caso de aquel individuo
sería el victimario, el que comete el delito, que invade el inmueble. Es decir, se adentra en el inmueble, ¿sí? De manera ilegítima, ¿sí? Por ejemplo, yo estoy al día de hoy, esta es mi casa, ¿sí? No es mi estudio jurídico, esta es mi casa, viene un individuo y me agarra la fuerza y me saca, invade el inmueble, ¿sí? Lo invade, se adentra en el inmueble. Puede ser que yo no esté, es decir, no necesariamente me van a expulsar del inmueble. En algunos casos, invadir el inmueble conlleva también expulsar al legítimo tenedor, como en este ejemplo. En otros no. Por ejemplo, yo me fui de mi casa, me fui al cine, y un individuo rompe la puerta, rompe la ventana y se mete en el inmueble. Ahí directamente lo que hace es invadir el inmueble, ¿sí? Y ya se queda allí dentro, imposibilitando que yo lo ingrese. Pero entonces, el primer caso es invadir el inmueble. Yo me adentro en el inmueble. El segundo caso es el de el individuo, sería el sujeto activo del delito, quien comete el delito, que ya estaba adentro del inmueble, ¿sí? Y se mantiene en él. Es decir, ingresa legítimamente y luego no se quiere ir. El acto de no quererse ir y mantenerse adentro del inmueble es lo que constituye el delito de usurpación, ¿sí? Por ejemplo, yo le alquilo un departamento a un individuo para que lógicamente viva ahí, y una vez que se vence el contrato, y yo le digo, bueno, se venció el contrato, te tenés que ir, me dice, mirá, yo no me voy a ir, y si me seguís molestando, te mato. Ahí él está manteniéndose de manera ilegítima en el inmueble, ¿sí? Pero él ya se encontraba legítimamente en el mismo. ¿Mm? Y finalmente, el caso en el cual directamente me expulsan a mí, legítimo poseedor o tenedor del inmueble, ¿sí? Como decía, en algunos casos estas situaciones se van a dar de manera conjunta. Por ejemplo, el individuo, como decía hoy, que invade, pero que a su vez expulsa al legítimo tenedor o poseedor. Ahora bien, más allá del despojo en sí mismo, es decir, nosotros tenemos que narrar en la denuncia debidamente cómo es que fuimos despojados, eh, nosotros tenemos que poner énfasis, y esto es lo fundamental, y aquí es donde está muchas veces el error, en los medios comisivos. Es decir, el despojo por sí mismo no alcanza. Yo pude haber sido despojado y no necesariamente hay delito. Para que haya delito, se requiere que ese despojo se dé mediante determinados, aquí se llaman medios comisivos, es decir, mediante determinados comportamientos concretos y particulares. No cualquier despojo hace a la usurpación, sino solo algunos casos. ¿Cuáles son estos casos? Bueno, aquellos despojos que se producen como consecuencia del ejercicio de violencia, amenazas, abuso de confianza, engaño y clandestinidad. Estos son los diversos medios comisivos. Si yo no hago mención y explico detalladamente ninguno de estos medios comisivos y meramente me limito a manifestar que he sido despojado, se acabó. Esa denuncia no va a caminar bajo ningún punto de vista. Yo tengo que poner énfasis principalmente en los medios comisivos. Paso a explicarlos. Violencia. Violencia básicamente hace referencia a la vis absoluta, es decir, violencia física. Hay un pequeño yerro en lo que hace el legislador y más concretamente la terminología utilizada. En tanto, violencia en sí misma, desde el punto de vista netamente técnico, se correspondería con violencia física contra las personas. Por ejemplo, sacar a una persona de los pelos de la propiedad de una casa, con golpes, patadas, empujones. Eso es violencia física. Y obviamente que ese es un medio comisivo del delito de usurpación. Si yo logro constatar eso, o por lo menos mínimamente hago mención a eso, bueno, esa denuncia va a caminar. Perfecto. Pero también aquí se incluyen dentro de la violencia lo que sería la violencia contra las cosas, que desde el punto de vista técnico no está bien decirlo de tal manera, en tanto contra las cosas no hay violencia sino fuerza, ¿sí? Pero es una cuestión terminológica, no nos afecta. ¿Cómo sería fuerza contra las cosas? Es decir, entendiéndolo como un medio comisivo, sencillo. Me adentro en la propiedad cortando un candado, ¿sí? Rompiendo una tranquera, rompiendo un alambrado, rompiendo una ventana,
forzando una ventana, forzando un picaporte, rompiendo un picaporte, haciéndole un agujero a la puerta, haciéndole un agujero al techo, ¿sí? Es decir, ingresando a la propiedad de una manera no natural, no habitual, no normal, no correspondiente para ingresar a la propiedad. No sé si me explico. El segundo medio comisivo son las amenazas. O te vas de esta casa o te mato. O te vas o te rompo el auto. O te vas o cualquier mal futuro que se esté anunciando. El que sea. Sea contra el propio ocupante o contra un tercero. O voy y le hago tal cosa a tu hijo, a tu mamá, a tu familiar, lo que sea. Ese sería otro medio comisivo. En algunos casos, este medio comisivo puede servir para expulsar, en otros casos para mantenerse en el inmueble, como decía. Ahora bien, esos dos son los medios comisivos por excelencia. Si nosotros, en nuestro caso concreto, cuando viene nuestro cliente, hace mención a eso, ya por lo menos tenemos parte del problema más o menos resuelto. Sí. Lógicamente que uno, cuando escucha a la persona que nos viene a traer este problema, tiene que indagar en búsqueda de estos medios comisivos específicos. Porque quizás son cuestiones que el ciudadano de a pie, desconocedor del derecho, pasa por alto, no los menciona, entonces somos nosotros quienes tenemos que escarbar en la narración para ver si encontramos alguno de estos condimentos dando vuelta. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Ahí es donde nosotros tenemos que poner el ojo. Y no necesariamente la cuestión registral, quién es el titular, quién no. Eso es para el derecho civil, a nosotros no nos importa. Ahora bien, si tenemos alguno de estos dos medios comisivos, bárbaro, excepcional. El problema es cuando no están estos dos medios comisivos y tenemos que inexorablemente adentrarnos en los tres restantes. ¿Por qué digo que es un problema? Porque son los medios comisivos que habitualmente no son tomados por la justicia penal para darle tramitación a la causa. Habitualmente, cuando vamos por los medios comisivos 3, 4 y 5, las denuncias corren un gran riesgo de ser archivadas. Y si no son archivadas, difícilmente se disponga el lanzamiento, es decir, el desalojo. Abuso de confianza y engaño. El abuso de confianza justamente tiene que ver con haber creado una situación de confianza, víctima y victimario, en la cual en un momento se resquebraja y una de las personas abusa, valga su redundancia, de la confianza de este otro individuo. Es muy difícil tenerlo por acreditado y para ser honesto hay muy pocas causas en las cuales este medio comisivo haya logrado tener favorable acogida por los organismos jurisdiccionales o por la justicia penal en general. El segundo tiene que ver con el engaño. El engaño, y aquí tenemos un problema, ¿no? Para gran parte de los jueces no basta con un engaño meramente de palabra, es decir, con una mera mentira, sino que se requiere algo más, una especie de mise en scène, de teatralización, de falsificación de algún documento. Es decir, mediante, por ejemplo, la falsificación de algún documento, de alguna mise en scène, teatralización, yo logro, ¿sí? Justamente, perfeccionar este despojo. ¿Cuál podría ser algún ejemplo para que se entienda y visibilizarlo o graficarlo? Por ejemplo, yo me hago pasar por el comprador de una vivienda en la cual están viviendo justamente una familia y justamente me prestan la llave para que yo vaya a visitar, ¿sí? En muchos casos las propias inmobiliarias a uno le dan la llave dependiendo de la confianza que tienen y dependiendo del propio manejo de la inmobiliaria. Nos dan la llave para ir a visitar la casa y obviamente nosotros nos comprometemos a restituirla luego. Y la verdad es que era toda una pantomima. Nosotros no queríamos comprar ni alquilar ni una casa. Lo único que queríamos era tener la llave para ingresar a la misma y quedarnos ahí. Bueno, esto podría ser una especie de abuso de confianza o eventualmente un engaño. Pero esto es muy difícil, ya les digo, que tenga favorable acogida en el ámbito penal. Algo parecido pasa con la clandestinidad. La verdad que la clandestinidad es un término, desde el plano doctrinal, pero también jurisprudencial, muy vago. Y por vago me refiero a que no tiene definiciones claras. Dependiendo del libro que leamos vamos a encontrar una u otra definición. Yo acá les puse algunos ejemplos que a mí me han dado realmente éxito en el plano profesional y por eso se los transmito a ustedes, como cuestiones a escarbar dentro del caso para ver si podemos ampararnos de la misma y presentar una situación de clandestinidad. Caso que, como digo, han sido reconocidos por algunos organismos jurisdiccionales. Un buen ejemplo sería el caso de aquel individuo que se cuelga de la luz. ¿Qué significa esto?
Cuando uno toma ilegítimamente posesión, ilegítimamente tenencia de un inmueble, obviamente que no tiene los papeles. Y como consecuencia de ello, para obtener de manera legítima luz, lo que tiene que hacer es presentarse en aquel organismo que justamente nos brinda la luz y acompañar ciertos papeles que uno no tiene. Entonces difícilmente pueda de manera legítima obtener luz para ese inmueble. Entonces, ¿qué hace? ¿Cuál es la salida? Se cuelga de la luz, es decir, se engancha a la luz del vecino, al cable de la calle, etc. Bueno, este podría ser un caso de clandestinidad. Pero claro, no todos los jueces entienden que este es un caso de clandestinidad. Otro caso podría ser aquel individuo que ingresa durante la noche, ¿sí? Y otro caso también, aquel individuo que aprovecha justo el momento en que el inmueble se encuentra deshabitado por sus moradores, si por la familia o por el hombre que vive allí. Por ejemplo, se fueron al cine y en ese momento se escabulle e ingresa a la casa. Estos podrían ser casos de clandestinidad. Ahora bien, eh, no toda la jurisprudencia está de acuerdo, es decir, la verdad que la, la, los criterios de pensamiento con relación a este medio comisivo son absolutamente dispares. Lo que para un juez puede ser un caso de clandestinidad, puede no serlo para otro. Así que bueno, yo acá les puse algunos pequeños ejemplos. Siempre lo que uno tiene que intentar, siempre, es buscar aquellos casos que me permitan adentrarme en los medios comisivos. Uno y dos. Eso es lo que uno tiene que intentar rastrear. Si entramos dentro del medio comisivo uno y dos, la verdad que hay grandes chances de lograr la pronta recuperación de ese inmueble. Ahora bien, ¿cómo es que nosotros buscamos protección y consecuentemente una solución en el ámbito penal? Bueno, la intervención en el mundo del fuero penal surge como consecuencia de la presentación de una denuncia. Nosotros cuando interponemos la denuncia podemos hacerlo directamente en sede policial, si en una comisaría, en una DDI, en cualquier dependencia policial, para lo cual quien tiene que ir a presentar la denuncia, a realizar este trámite, es el damnificado, la víctima. La segunda posibilidad es mediante la presentación del escrito. Escrito que, en la mayoría de los casos, y lo que corresponde, es confeccionado directamente por el propio abogado. ¿Por qué es confeccionado por el propio abogado? Y bueno, porque es la persona que conoce el derecho y que sabe qué incluir dentro de la denuncia y qué no, qué es relevante para el mundo penal y qué no lo es, a qué ponerle énfasis y a qué no ponerle énfasis en lo que hace la narración. ¿Sí? Como dije, hay que ponerle siempre énfasis a la cuestión del despojo y fundamentalmente a la cuestión de los medios comisivos. Ahí tiene que estar depositada la atención de nuestro escrito. La recomendación siempre es que este tipo de causas se inicien como consecuencia de una denuncia por escrito que nosotros mismos abogados presentamos. Eso es lo ideal. Denuncias que, para quienes no lo tienen presente, debe ser suscrita por la víctima y por el propio abogado. ¿Sí? El abogado patrocina a la víctima. Les aclaro sobre la presentación de las denuncias, cómo se presentan, dónde se presentan, qué debe contener toda una denuncia. Ustedes lo que pueden también tener a su alcance es el curso Práctica Penal desde Cero, que está en esta academia justamente, que está en la página web, vayan a la página web y lo van a encontrar. Yo aquí abajo en la descripción del video les voy a dejar un link de acceso, donde tienen de principio a fin cómo es que se tramita un proceso penal, siempre poniendo el ojo en la actuación del abogado litigante. Hay un montón incluso de modelos descritos y el modelo descrito que no tengan, ustedes me lo piden y yo ahí se los voy a incluir en ese curso. ¿Sí? Por ejemplo, un modelo descrito de denuncia por usurpación. Como dije, ¿cuál es la pretensión que nosotros vamos a tener cuando buscamos la intervención de la justicia penal? Primero y principal, lograr que tramite la causa y segundo, lograr el lanzamiento, el desalojo. ¿Qué hacer si la denuncia ya fue interpuesta? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque es habitual que la ciudadanía, apelando al sentido común o a sus propios criterios de justicia, ante el despojo, es decir, ante la privación de la legítima tenencia del inmueble, vaya a la comisaría, plantee lo que ocurrió y haga la denuncia penal. Lamentablemente, como la ciudadanía desconoce el derecho, no sabe qué mencionar y qué no mencionar.
No sabe a qué ponerle énfasis y a qué no ponerle énfasis. Y mucho menos sabe que tiene que hacer mención a los medios comisivos. Lamentablemente, gran parte de estas denuncias que se toman directamente en sede policial terminan en archivo. El problema es que la persona que a veces viene al estudio nos viene a ver con este archivo en la mano. Y ahí nosotros tenemos que darle una solución. Obviamente que ya vamos a arrancar a trabajar habiendo dado el primer paso con el pie izquierdo. ¿Por qué? Porque no solamente que vamos a tener que darle tramitación a una causa, sino que vamos a tener que darle tramitación a una causa que ya está archivada, que el fiscal nos dijo, señor, esto no es delito, a mí no me moleste, vaya a litigar a la justicia civil. Es decir, el fiscal ya tomó postura del caso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, si el caso es este, si ya hay una denuncia interpuesta, esté archivada o no esté archivada, lo que tenemos que buscar primero es ver qué dice la denuncia y buscar cuál es el déficit de la misma, qué es aquello que se debió haber hecho mención y que no se hizo mención. Y sobre esto que no se hizo mención, ponerlo sobre la mesa mediante una nueva presentación en esa misma causa penal que se originó como consecuencia de la presentación de la denuncia en sede policial. Es decir, tenemos que ampliar la denuncia. En esta ampliación de la denuncia, yo siempre lo que recomiendo es una vuelta o una nueva narración de todo lo sucedido. Pero, conforme lo que nosotros sabemos que hay que mencionar y aquello que no hay que mencionar, pasarlo por alto. Si la causa está archivada, tenemos que ver el por qué fue archivada. Puede ser que haya sido archivada porque el caso no tiene relevancia penal, en otras palabras, lo que nos está diciendo el funcionario interviniente es, señor, la denuncia está muy bien, pero lamentablemente no tiene relevancia penal el caso porque no se cumplimentan los requisitos típicos necesarios para entender que ha existido un delito. Entonces, si ese es el caso, tenemos en nuestra ampliación y pedido de archivo, sería un pedido de archivo, ampliación de denuncia, ese sería el título, hacer mención a todos aquellos pormenores que permitan inferir que todos los requisitos típicos se dan en este caso concreto. De tal manera, lo que estaríamos logrando es dejar en evidencia que el caso sí tiene relevancia penal y que como consecuencia de ello la causa tiene que tramitar. Si todavía el archivo no está, antes, si el archivo surge como consecuencia de faltas de pruebas, es decir, el fiscal, por ejemplo, que toma la intervención en el asunto, entiende que hay delito que tiene relevancia penal, pero que no hay pruebas que permitan acreditarlo, tenemos que presentar la prueba. Hay que ver qué es lo que no se pudo acreditar. Por ejemplo, no se pudo acreditar el ingreso al inmueble de manera violenta. Listo, tenemos que buscar cómo lo acreditamos. Y la suerte que van a tener todos aquellos que no estén tan inmiscuidos en el fuero penal es que hay libertad probatoria, señores. Podemos probarlo de cualquier manera, mediante mensajes de texto, mediante videograbaciones, mediante capturas de pantalla del celular, mediante declaraciones testimoniales de testigos que ofrezcamos, como sea, no importa, no hay límites ni condicionantes. El único condicionante es que la prueba no puede afectar garantías de índole constitucional. ¿Sí? Si la causa, es decir, si esta denuncia, que por su propia cuenta el ciudadano a pie realizó en sede policial y luego nos vino a ver a nosotros, que les reitero es algo habitual, no está archivada, listo, tenemos que leer en detalle la denuncia e intentar, ¿sí?, mejorarla de la mejor forma posible. ¿Cómo la mejoramos? Nuevamente, mediante una ampliación de denuncia. En este caso no sería un pedido de archivo, sería una ampliación de denuncia directamente. Ese sería el título del escrito. Y ahí mencionamos, en lo personal, vuelvo a decirlo, un detalle de lo sucedido, poniendo énfasis siempre en el medio comisivo. Recomendaciones para la redacción de la denuncia. Fundamentalmente no plantear el caso como un caso litigioso para el fuero civil. ¿Qué significa esto? Si estamos hablando de cuestiones contractuales, no ponerle mucho énfasis a la cuestión contractual, porque si no ya desde el vamos nos estamos posicionando más en un litigio civil que penal. Sí poner énfasis en los medios comisivos, fundamentalmente si los medios comisivos son violencia o amenaza. Si encontramos más de un medio comisivo, violencia y además amenazas, extraordinario, menciona a todos ellos. Tenemos que incluirlos todos. Mientras más medios comisivos
tengan lugar en nuestro caso, mejor aún, pongámoslos todos. Ahora bien, no basta con que la causa tramite. Sí, pues la verdad, como decía hoy, la causa penal puede tardar 10 años en lo que hace su trámite. Lo que nosotros necesitamos, y por eso acudimos al fuero penal, es la pronta restitución del inmueble. La restitución del inmueble en sí misma no es más que una medida cautelar, es decir, esa es la naturaleza jurídica del instituto que se aplica. Es decir, la restitución del inmueble es una medida cautelar. ¿Sí? ¿Qué se necesita para que esta medida cautelar sea concedida? Quien la concede es el juez. Primero, verosimilitud en el derecho. Segundo, indicios vehementes que permitan tener liminalmente por acreditada la ocurrencia del hecho criminal. Y aquí yo les doy un pequeño consejito. ¿Qué sería lo que potenciaría un poco las chances de obtener esta cautelar? Bueno, si uno presenta una contracautela, ¿sí? Es decir, de alguna manera garantiza que si el día de mañana lo que está diciendo no es tal, se va a hacer cargo de los daños ocasionados a quien fue despojado, a quien fue, como consecuencia de la decisión del juez, sacado de esta propiedad, bueno, sería algo muy bueno. Por ejemplo, yo como contracautela, es decir, para garantizar los posibles perjuicios que esta medida cautelar puedan llegar a ocasionar, en caso de que a fin de cuentas no se me termine dando la razón luego de tramitado este proceso penal, yo presento la escritura de mi casa. Es decir, yo garantizo que tengo razón poniendo la escritura de mi casa. O presentando alguna persona que salga directamente de fiador. ¿Sí? Fulanito me sale de fiador. ¿Sí? Es algo muy parecido a lo que ocurre cuando uno pretende o plantea una excarcelación, una morigeración a la prisión preventiva, una puesta en libertad de aquel individuo que ha sido privado de la libertad de manera cautelar en un proceso penal. Entonces, la presentación de una contracautela, la que sea, va a servir. Ahora bien, ¿quién puede peticionar este pedido de lanzamiento, de desalojo, de restitución del inmueble? Es lo mismo. La víctima, el particular damnificado, si hablamos de la provincia de Buenos Aires, querellante en nación, es decir, la víctima que ha solicitado ser parte desde el plano ya formal de esta causa penal, pero también puede hacerlo directamente el acusador oficial, es decir, el fiscal. ¿Sí? Obviamente que acá cada uno va a tener que leer lo que dice su propia legislación procesal, que en líneas generales más o menos va a decir esto que yo estoy diciendo. ¿Qué sería lo ideal? Que nosotros, como abogados litigantes, en representación de la víctima, no seamos los únicos que peticionamos el lanzamiento. Lo ideal sería que lo haga la fiscalía. Ir a hablar, ¿sí?, a la fiscalía para pedirles que nos auxilien en este caso y que justamente intervengan pidiéndole ellos mismos al juez el lanzamiento. Y nosotros acompañamos ese pedido, porque la realidad es que una cosa es que lo pida la propia víctima y otra cosa es que el pedido no solamente lo haga la víctima, sino también el fiscal actuante. Este último caso evidenciaría un pedido mucho más fuerte, más sólido, porque ya es un funcionario público que también está peticionando la cautelar. ¿Mm? Tiene más fuerza hasta desde lo simbólico. Problema, y acá lamentablemente debo decir que estamos ante un problema grave y es el caso en el cual el ocupante, es decir, quien ha ocupado ilegítimamente esta propiedad, lo hace en compañía de menores de edad. Ahí tenemos un gran problema, ¿por qué? Porque primero y principal se le va a dar vista al asesor de menores y segundo, porque la vista en sí misma no es un problema, sino lo que pueda llegar a decir que aquí rige en virtud de diversos pactos, concretamente una convención internacional que nuestro país ha suscrito hace ya varios años, que tiende a salvaguardar los derechos de los niños, ¿no? Siempre en todo caso, cuando se interpreta una normativa, cuando se aplica una normativa y cuando se analiza en detalle un caso, debe optarse por aquella interpretación o aplicación de la ley o resolución del caso eh, que tenga en miras el interés superior del niño. Y si este ocupante, que ilegítimamente, es decir, de manera ilegal, se ha adentrado en una propiedad, lo hizo en compañía de niños, dejar a los niños en la calle no sería algo que tienda a salvaguardar a estos niños. Entonces ahí tenemos un gran problema de difícil solución. Esa es la realidad.
En algunos casos la propia víctima puede poner a disposición para alojar de manera temporal a estos niños alguna otra propiedad, como diciendo, bueno, yo tengo esta otra propiedad, transitoriamente yo se las ofrezco para que se vayan a vivir ahí. Yo lo he utilizado, este remedio, en algunas ocasiones. El problema es que no siempre la víctima del delito tiene otra propiedad o quiere poner una propiedad que es propia justamente eh, para esta gente que ha cometido un delito. Eh, Sin perjuicio de ello, como digo, la sola existencia de un menor de edad en este marco de conflicto no necesariamente va a significar que no logremos el lanzamiento de la cautelar. Porque la realidad, que esto es lo que yo pienso, es que quien debe garantizar y salvaguardar los derechos que le asisten a los niños es el Estado y no la víctima. Yo no debo salvaguardar los derechos de los menores con mi propio patrimonio. Quien debe salvaguardar los derechos de los menores es el Estado. Entonces, quien tiene que darle una solución, poniendo justamente eh, alguna alternativa para que estas personas vayan a vivir, es el Estado y no la víctima. ¿Sí? Pero bueno, hasta aquí hemos llegado con esta clase. Si tienen alguna duda, consulta, por favor, escríbanme. Y como les digo siempre, eh, si les sirvió la clase, ¿sí? Díganmelo. Realmente para mí sus palabras son muy valoradas por mí. Así que bueno, espero que les haya sido de utilidad. Quedo a disposición.